estamos con el vicepresidente de la República y ministro de Transportes, que ha hecho su presentación acá acerca de los objetivos para los próximos 5 años, los objetivos para el desarrollo de la infraestructura de transportes. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jaime, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, bueno, ¿cómo es la cosa? Son a grandes rasgos 20 y tantos mil millones de dólares que tienen que gastar. No existe ese dinero. ¿Cómo se va a conseguir? Sí, mira, según AFIN el cálculo dice para cerrar la brecha de transportes al 2025, ellos calculan que se requiere 58.000. Nuestra gestión es hasta el 2021, nada más. Y nosotros hemos calculado que para hacer lo que realmente requiere el Perú en estos 5 años, requerimos 25.000 millones de dólares. Y el presupuesto para inversiones por año es más o menos de 2.400. Quiere decir que en estos 5 años vamos a tener 12.000. Necesitamos 25.000 millones de dólares para transportes y solo tenemos 12.000. Entonces, ¿quién pone los 13.000 restantes? Tenemos que ver las formas como articulamos con inversiones privadas. Hay mecanismos de obras por impuestos, asociación pública-privadas, las normas que recién han salido facilitando este tipo de inversiones. También puede ser a través de financiamiento de gobiernos que están muy interesados en invertir en infraestructura, con financiamientos muy blandos a muy largo plazo. Entonces tenemos que ver, pero ya sabemos realmente a dónde queremos ir, cuánto cuesta, y sabemos que con fondos de Tesoro Público no nos alcanza. Por ejemplo, la China está dispuesta a financiar parte importante de la brecha de infraestructura en el país en general, según han dicho algunos de sus voceros. Pero para eso, bueno, y el propio Japón, esto lo mencionó usted en una entrevista anterior, estaría dispuesto a financiar toda la red de metros de Lima, simultáneamente además, y con tasas muy concesionales. ¿En qué han quedado estas ideas? No, primero deberíamos actualizar la información, tener el diagnóstico, que ya lo tenemos, ya sabemos cuál es lo mínimo que hay que hacer y cuánto cuesta. Entonces, lo que falta es ahora la parte de preinversión. Por ejemplo, la línea 3 del metro, según el programa de proinversión, estaba previsto de que se ejecute a partir del año 2022. ¿No? Recién. O sea, termina la línea 2 y recién comienza la línea 3. O le digo, Lima ya no se soporta a sí misma con la cantidad de pasajeros que traslada. Entonces hay que traerla al año lo más próximo. Entonces dice, el 2017 podemos terminar la parte de preinversión para licitarle el año 2018. Con esto nos ahorramos 3 años de tiempo de espera, ¿no? Entonces, mientras que hacemos esta etapa de preinversión, hay que ya conversar formalmente con los gobiernos que están dispuestos a financiarlas para decirles, muy bien, aquí tenemos este proyecto para el 2018 y comenzar a entrar a trabajar. Eso ya lo vamos a hacer a partir del próximo mes, a partir del año 2017. Pero, por ejemplo, ese estudio, ¿quién lo hace? ¿El Ministerio de Transportes o lo hace Proinversión? Yo hasta ahora ya, con estas reformas que se han hecho, ¿cuál va a ser el papel de Proinversión? ¿En qué manera? Lo otro es, necesitamos un plan nacional de infraestructura, se está hablando de eso, pero ¿quién lo va a hacer también? No. Porque sin ese plan es bien difícil ir a la China a ver, este es nuestro plan, ¿qué parte pueden ustedes financiar? Por ejemplo, ¿no? No, ya está claro y lo tenemos. El Plan Nacional de Infraestructura lo tiene que hacer Proinversión. ¿Con qué insumos? Con los insumos de los planes sectoriales. Yo ya lo tengo listo, hoy día ustedes lo han visto, tengo claridad qué debe hacerse en transportes para cerrar la brecha de infraestructura. Y lo tenemos. Obviamente recibirá lo propio del sector vivienda, construcción y saneamiento, que se tiene que hacer para regular el agua, las represas, los canales, infraestructura de riego, Ministerio de Agricultura. Entonces, sí, consolida y ella hace un orden de prioridad. Yo la tengo para el sector transporte, así tiene que consolidar. Lo que tiene que hacer, atendiendo tu pregunta, de quién hace el estudio de la línea 3 del metro, Proinversión, pero con una participación mucho más directa del sector, para que no ocurra de que como lo ignoraba el sector, se firmaba la concesión y se la pasaba al sector, y de ahí venían adenda 1, adenda 2, adenda 3. ¿Por qué? Porque no se hacía un trabajo prolijo, ¿no?, que queremos ahora intentar hacer. Ahora, mencionó usted en su presentación que se está construyendo la carretera Canta-Guayay como una carretera alterna a la carretera central. Se necesita 500 millones de soles para eso, pero yo le decía, bueno, hay una medida que no cuesta un centavo y que puede tener el mismo resultado, en el sentido de liberar la carretera central de tanto tráfico y es simplemente ordenar el peso de los camiones, que en este momento pues hay una normativa en el Ministerio de Transportes que permite hasta 53 toneladas, lo que no ocurre en ninguna parte del mundo. Deberían ser 42. Deberían ser 42, claro. Y además bajan con 60, creo, porque como no hay pesaje en la bajada.
Entonces, si eso se ordenara, se liberaría la carretera, parte de esa carga iría probablemente al tren, que tiene capacidad de sobra, y entonces de ahí tendríamos una carretera alterna en sí misma. Por eso, primero, determinar dónde está el problema. No hay balanzas. Ya le hemos pedido al concesionario que para marzo del próximo año debe tener las balanzas operativas. Ya. O sea, sin balanzas no podemos hacer nada. O sea, no. 52, 80, 60 es solamente teoría. Entonces tenemos que pesar cuánto están llevando los camiones. Ya. Y para eso balanzas. De subida y de bajada. Al inicio del tramo y al final del tramo, es decir, en Corcona, pasando el peaje, pero también en Kutov, ya para llegar hacia la zona de Yauli. Entonces, eso tenemos que hacerlo. Eso, hay un compromiso y ya está trabajando el concesionario para atender. Y luego, yo ya he hablado con los transportistas. Le digo, miren, ustedes están pidiendo una serie de atenciones como gremio y está muy bien, pero su herramienta de trabajo, ¿cuál es? No solamente el camión, sino la carretera. Claro. Imagínate si las carreteras se destruyen, cuánto aumenta su costo de flete por caminar en carreteras que están con huecos o que están destrozadas. Entonces ayudemos a conservar las carreteras. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a hacer un plan de acción para que nosotros en el transcurso del próximo año de manera gradual comenzamos a ajustarnos a la norma. Pero para ello necesitamos balanzas y eso en 3 meses ya las tenemos. O sea que vamos a bajar a 42. Tenemos que llegar al estándar internacional. No queremos ni más ni menos de los límites permitidos en Chile, Argentina o en Bolivia, ¿no? Entonces queremos hacerlo de eso de tal forma y tenemos que bajar la carga de los camiones y de esta manera va a fluir porque la velocidad directriz aumenta de manera proporcional o inversamente proporcional a la carga que llevan los camiones, ¿no? Después un clamor es que se requiere una unidad única del transporte urbano en Lima, para Lima, ¿no es cierto? Porque Lima-Callao, Lima-Callao, que ordene este caos en el que estamos. Eso se necesitaría, creo, un proyecto de ley. ¿Están trabajando ustedes en eso? Claro, la ley orgánica de municipalidades le da la potestad a cada municipio, provincial, distrital, de manejar su jurisdicción el tema de transporte. Entonces, en espacios urbanos como Lima o como ciudades grandes del Perú, necesitamos una autoridad única de transporte. Entonces, eso hay que hacer un cambio de ley, ¿no? Entonces, eso nosotros tenemos ya los argumentos, los estamos actualizando, para eso tenemos cooperación extranjera especializada. Yo espero que en el primer trimestre del próximo año elevaremos al Congreso de la República esta propuesta de ley que ya está presentada a través de iniciativas de algunos congresistas, pero la iniciativa está presentada pero no sustentada. ¿Quién tiene que dar el sustento? Nosotros lo estamos haciendo y esperemos que eso se solucione, porque todo esfuerzo, línea 1, línea 2, línea 3 del metro, que corredor vial periférico, semaforización computarizada, los bypass, todo tiene que estar bajo una sola concepción y un manejo. De acuerdo. Se presentó los nuevos puertos que van a ser concesionados, en fin, carreteras, la necesidad de reducir, el objetivo es reducir el costo logístico de las exportaciones peruanas, de las importaciones, en fin, de todo el comercio exterior. El aeropuerto de Lima, que ya se va a poder construir la segunda pista. A partir del primer trimestre del 2017 se empiezan los trabajos. Ah, qué bien, eso es una gran noticia, ¿no? Ahora, un proyecto muy interesante para reducir el costo logístico del comercio exterior peruano era este proyecto que misteriosamente fue cancelado el 27 de julio de este año, es decir, el último día del gobierno anterior, que era un proyecto para un antepuerto y una zona logística en el puerto del Callao, en terrenos de la Marina. Que era muy interesante porque además la Marina con eso iba a poder trasladar, con ese ingreso iba a poder trasladar su propia base naval, que daba más área para el propio puerto después, en fin, un proyecto que nadie se explica hasta ahora por qué fue cancelado. ¿Eso lo van a reactivar? Sí, lo vamos a retomar. Si bien queremos nosotros dar una solución integral a Lima, tenemos que ver todos los problemas. Y eso es lo que hemos coordinado con los funcionarios y los profesionales del sector. Transportes es un sector donde no podemos dar soluciones parciales, ¿no? Entonces, tenemos que avanzar a través de tramos, pero saber cuál es la construcción final. Es como tener una construcción de estos bloques lógicos, de Lego, y sabemos hacia dónde vamos, pero si vamos a estar con las piezas sin saber dónde las ponemos y con el hecho de tener una, la ejecutamos sin ton ni son, cada inversión tiene que decir
¿cuál es la influencia que tiene? ¿Qué corredor logístico mejora? ¿Qué corredor económico? ¿Qué eje productivo está interviniendo? Entonces, obviamente... Tiene que formar parte de un sistema. Parte de un sistema. Y parte del sistema, el proyecto que dice, y obviamente tenemos que articular puerto, aeropuerto, línea de metro, toda la Hay un parte... proyecto vial periférico también en Lima, Sí, ¿no? sí, ¿Y eso cómo va a salir? ¿Por asociación público-privada? Ya firmé la resolución ministerial donde en base a un convenio con el municipio ya tenemos la competencia. Porque era 3 tramos. 2 tramos eran del municipio, un tramo del Ministerio de Transporte. Así que estaba ahí entrampado hace más de un año. Estaba entrampado, simplemente porque no se ponía de acuerdo el ministerio ni el alcalde. ¿Quién manejaba? Yo fui al alcalde y me le dije, señor alcalde, ¿quiere usted manejar? Y yo le doy mi tramo. ¿Quiere que yo lo maneje? Deme su tramo, pero no podemos estar así pues amarrados, ¿no? Inmediatamente firmamos el convenio y me dijo, te lo cedo y tú hazlo. Perfecto, yo lo hago. ¿No? Entonces, es una iniciativa privada. Privada. Cofinanciada, pero lo va a ver el Ministerio de Transportes, ya hemos firmado, pero no podía avanzar en proinversión, estaba listo, no podía avanzar porque faltaba la definición de competencia. ¿Quién va a verlo? Ya la competencia del Ministerio de Transporte. He firmado la semana pasada la resolución, pasamos a proinversión y nuevo esto se reactiva. Bueno, también esa es una buena noticia. Entonces, el otro tema es, hablando de aeropuertos, el aeropuerto de Chinchero, porque leí hoy día en el diario Gestión que el gobierno estaría objetando el mayor costo financiero de este proyecto, que al parecer pues va a crecer, no sé, va a pasar de 500 a 700 millones de soles, no sé por qué problemas financieros de la concesión, se hizo mal el contrato, no lo sé. Y entonces lo haría como obra pública, dice la noticia, ¿eso es verdad? Y hemos encontrado la solución, porque precisamente no había punto de acuerdo. O sea, no había punto de acuerdo. Es decir, el concesionario dijo, yo construyo el aeropuerto por 265 millones de dólares. El Estado dijo, yo te voy a dar 140 previos para que hagas el movimiento de tierras. Eso lo asume el Estado, lo hace el concesionario, pero con dinero del Estado. 140. Encima de los 140 él dijo, yo necesito 265, hago la pista, el terminal, todas las facilidades, todo. Eso está claro. Sin embargo, lo que estaba entrampado era decir, ya muy bien, pero me vas a pagar en 15 años. Entonces, ¿cuánto adicional me vas a dar de intereses? 2 años se está trabajando y no hay punto de acuerdo. No hay. Entonces, corría riesgo de caerse todo el proceso. Entonces nosotros dijimos, oye, y así como le vamos a dar los 140 millones de dólares para hacer el movimiento de tierra, ¿por qué no hacemos el esfuerzo y le vamos dando gradualmente, conforme avanza, los 265 millones que requiere para hacer todo el terminal? Entonces le pagamos su propuesta. Y como no nos ponemos de acuerdo en el financiamiento, se habló con el MED, hagamos un esfuerzo para que en estos 5 años, estos 265 prorratearlo y darle. Entonces ya no hay intereses, porque se le va a pagar los 265 conforme avance. Entonces se encontró una salida, no se le paga un sol más, porque se le va a pagar su propuesta, no tenemos que calcular costos financieros, porque nosotros vamos a pagarlo y de esta manera se hace realidad el aeropuerto de Chinchero, una necesidad tremenda en Cusco, y además lo más importante es que nos garantiza que lo va a pagar el Estado, pero eso no se suponía que lo iba a pagar la empresa y recuperar después con la operación de pero la operación y mantenimiento lo hace la empresa, o sea, tiene los costos, o sea, los factores de competencia no se alteran, se mantienen los 2 factores de competencia, cuánto va a invertir, que es mucho menor que las otras 2 alternativas que también fueron, y cuánto retribuye al Estado durante la operación. Esos 2 factores se mantienen. De acuerdo. Bueno, ya con esto me parece que estamos terminando la entrevista. En fin, ministro, muchas gracias por su participación. No, al contrario, gracias y creo que CADE es una buena oportunidad de interactuar Estado con empresarios para saber que tenemos la misma visión. Todos queremos que el Perú progrese, pero todos tenemos que poner el hombro. Lo va a hacer el Estado en esta gestión. Queremos también que el empresario lo haga. Muy bien. Fue entonces el ministro de Transportes, Martín Vizcarra. Vamos a una pausa.